hermanos en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la ciudad de Cunduacán, Tabasco. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y estamos hoy 15 de junio de 2026, estamos transmitiendo una vez más para procurar bendecir su vida, pues, traerle una palabra que le edifique, que le consuele, que le ayude en el nombre del Señor, y esperamos en Dios que sea de bendición para su vida. Vamos a invitarles a orar. Agradecemos la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en esta noche, específicamente, hermanos, a el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también agradecemos la vida de la hermana Olga Lidia, mi amada esposa, y la hermana Sayan Yamilet, mi hija, la más pequeña, ¿verdad? Gracias a Dios por su vida, porque es una bendición su cooperación. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de tu presencia, suplicando, Señor, que tú seas el que toques los corazones, el que expliques al espíritu, al entendimiento de cada ser humano, Señor, tu palabra, de manera, Dios mío, que podamos tener entendimiento, comprensión, revelación, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios eterno, por todas las bendiciones que nos das. Gracias. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén. Bien, hermanos, disculpe que tenemos a veces algunos detalles con la garganta, pero gracias a Dios por su misericordia, gracias al Señor por este tiempo. La Biblia nos habla, hermanos, el tema que vamos a comenzar hoy es el cambio de ley. Ayer lo iniciamos, pero ayer lo iniciamos hablando de la cuadridimensión, un tema un poco escandaloso para personas que no comprenden algunos puntos de la palabra de Dios, y que se les hace difícil entenderla, de manera que, como no la entienden, la tergiversan para su propia perdición, dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros debe tratar de pedir al Señor que el Señor le revele su palabra, que el Señor le muestre su palabra, y que traiga la revelación, que traiga un espíritu de revelación y de sabiduría a sus vidas, para que, hermanos, podamos desarrollarnos en el conocimiento de su bendita palabra. Gracias a Dios por ello. Entonces, cambio de ley. Hebreos capítulo 7, verso 12, en la Biblia Las Américas, dice: porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. ¿Ok? Cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Entonces, 1 Corintios capítulo 14, verso 33, nos dice que Dios no es Dios de confusión, sino es un Dios de paz. También es un Dios de orden. Siempre ha querido que sus hijos se conduzcan también en orden. Estoy leyendo algo que ayer vimos. Dice que para ello ha establecido leyes para sus creaciones en diferentes épocas, con el propósito de que no se desvíen y puedan conducirse agradablemente delante de Él. Esto sucedió hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, en la respuesta ahí dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, o sea, hasta que viniese Jesucristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles
en manos de un mediador. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos plasmadas estas leyes en diferentes tiempos y para diferentes grupos de personas. Entonces leemos en la epístola a los Hebreos que cuando el Señor Jesucristo resucitó, fue constituido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, cambiando el sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec, con lo que ocurrió también un cambio de ley, específicamente la ley mosaica, porque leemos, cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio de ley. Entonces, una ley es un precepto o una norma que proviene de la autoridad suprema. Estas leyes varían según el tiempo. Fíjense, las leyes, los preceptos, las normas que provienen de Dios o de la autoridad suprema varían según el tiempo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, para los israelitas, Dios le dio la ley mosaica, pero a la par venían muchas otras culturas. No sé si me explico. Habían, por ejemplo, los egipcios, estaban otras culturas. Y pensemos un poquito en las culturas de nuestro país. Por ejemplo, los mayas, los aztecas, los toltecas, los olmecas. ¿Cómo se salvaban ellos? La Biblia dice que se salvaban por la ley de su conciencia. Entonces, hermanos, ahí tenemos algo interesante en qué pensar. Entonces, lo primero que quiero que usted entienda esta noche, en el nombre del Señor, hermanos, es que ayer hablábamos de la cuadridimensión. Ayer hablábamos un poquito de la cuadridimensión y decíamos pues que la cuadridimensión, hermanos, se encuentra el León, se encuentra también el Shaddai, se encuentra Jehová y se encuentra el Elohim. Ahí estamos hablando de una cuadridimensión. Una cuadridimensión que es real y que no es que hayan 4 dioses, sino que hay un solo Dios, pero que tienen la misma esencia. Cuando la gente no entiende, ¿verdad?, el asunto de la cuadridimensión, es porque cree que estamos enseñando, hermanos, que hay 4 dioses. La gente piensa, como no entiende la palabra, entonces, hermanos, ayer explicábamos lo de la Trinidad o la triunidad. Entonces decíamos pues que 3 vasos divinos llenos de la esencia primigenia no es que sean 3 dioses o un Dios con 3 cabezas, sino que es un solo Dios. O sea, es una unidad en esencia. Los 3 vasos divinos tienen la misma esencia del Elión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso hablamos ayer. Entonces hoy vamos a ver, hermanos, un poquito las escrituras divinas. El Padre, dice la Biblia, escribió en tablas de piedra. Esto es para que usted tenga un esquema y pueda estudiarlo. El Padre escribió en tablas de piedra. Ahorita vamos a leer los textos, pero ahí aparece Éxodo 31:18. El Hijo escribió en la tierra, Juan 8:6. El Espíritu Santo escribe en los corazones, 1 Corintios 3:3. El Altísimo escribió en los cielos, Salmo
19, 1 al 4. También el Padre escribió en el Antiguo Testamento. Sígale la pista a esto. El Hijo escribió en los Evangelios. El Espíritu Santo escribió en las epístolas. Y el Altísimo escribió en el Apocalipsis. Entonces vamos a verlo en la palabra del Señor. Este esquema es para su estudio personal. Yo creo que no lo he mandado todavía a los grupos, al grupo de la iglesia. Bueno, entonces mire, leemos en la Biblia que el Padre escribió en tablas de piedra. ¿Cuándo? ¿Dónde? Mire, Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esas tablas de piedra habían sido escritas con el dedo de Dios. Entonces, el Padre escribe o escribió en tablas de piedra. El Hijo escribió en la tierra. Juan 8:6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Escribía en tierra. Jesucristo vino a partir la historia del ser humano, la historia del hombre. A partir de Jesucristo, la historia se divide en antes de Cristo, después de Cristo. El Espíritu Santo está escribiendo ahora mismo en nuestro corazón su palabra, la palabra del Señor. Mire cómo dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, oiga eso, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, ya no está escribiendo en tablas de piedra, sino que está escribiendo en tablas de carne, en el corazón nuestro. Y hay otro texto que dice que está escribiendo, que el Señor escribiría en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque la palabra debe llegar, sí, al intelecto, pero de aquí debe bajar a nuestro corazón y volverse un rema, una palabra específicamente aplicable a nuestras vidas. Entonces, y como hemos hablado de la cuadridimensión, hermanos, y el Altísimo, ¿dónde escribe? Dice la Biblia que el Altísimo escribió en los cielos. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmo 19:3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero dice el Salmo 19, el verso 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces, ¿el Padre escribe o escribió en tablas de piedra? El Hijo escribió en tierra. El Espíritu Santo escribe en la mente y en el corazón. Y el Altísimo escribió
en los cielos. Hay evidencia de que existe, que es real. Entonces, mire, también vemos que el Padre escribió sus leyes a lo largo del Antiguo Testamento. El Hijo escribió sus leyes en los Evangelios. El Espíritu Santo escribió sus leyes en las epístolas. Pero el Altísimo escribió sus leyes, hermanos, en Apocalipsis. ¿Ok? Esto es importante que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad? Cómo se le llama, hermanos, en teología, en la economía de Dios. La economía de Dios. Es importante tratar de entender esto, porque en la economía de Dios, o en la administración de su ley y de su palabra del Señor, el Padre escribió en tablas de piedra, el Hijo escribió en la tierra, el Espíritu Santo en la mente y en los corazones, y el Altísimo escribió en los cielos. Pero también vemos que el Padre escribió sus leyes a lo largo del Antiguo Testamento. Por eso podemos ver, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento la ley escrita. Pero el Hijo vino a escribir sus leyes en los Evangelios. Y cuando el sacerdocio cambia, necesariamente se debe hacer un cambio de ley, cosa que todavía algunos hermanos no han entendido, no lo han comprendido, y siguen guardando la ley de Moisés. Pero estamos en otro sacerdocio, en el sacerdocio de Melquisedec. Por favor, el Espíritu Santo escribió sus leyes en las epístolas, y el Altísimo escribió sus leyes en Apocalipsis. Bueno, estoy repitiendo un poco esto para que se nos grave, por lo menos en la memoria, ¿verdad? Y de ahí baje de nuestra mente a nuestro corazón. Ok. Esto que acabamos de hablar es la parte es lo que parte del pueblo de Dios no ha entendido. Porque, hermanos, cada época se ha regido por sus propias leyes, quedando algunas vigentes hasta nuestros días. Dios ha tratado a la humanidad en diferentes edades. Primero el Padre, luego trató el Hijo, el Espíritu Santo y el Altísimo. No es que, ya repito mucho esto, pero es que no quiero que usted se vaya a confundir. Es la misma esencia, es el mismo Dios, es uno. Entonces veamos la ley del Padre, ¿no? La época del Padre la vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En este tiempo se constituyeron dos tipos de ley. Dos tipos de ley, eso lo explicamos. Mire, inciso A, para toda la humanidad, es la que Dios estableció antes de tratar específicamente con el pueblo de Israel. Esta ley, la ley para toda la humanidad, la puso en la conciencia de las personas. Hermana Olga, ahí hay un punto importante. ¿Dónde puso la ley el Señor para toda la humanidad? En la conciencia. En nuestra conciencia. ¿Dónde está en la Biblia, hermano? Romanos capítulo 2, verso 12 al verso 15. Mire cómo dice. Los mayas, los aztecas, todos ellos estaban bajo una ley que se llamaba la ley de la conciencia. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire qué interesante, ¿no? Cómo Dios en su magnífica y gran sabiduría, hermanos, dejó esta ley, la ley de la conciencia. No sé si usted ha visto la película de Apocalipto, donde hay sacrificios humanos. Y eso para algunos estaba bien. Su conciencia no les acusaba que estaba mal, pero había gente que no veía bien los sacrificios humanos y lo condenaban o se resistían a esos tipos de ritos. De manera que la conciencia de estas culturas, de esta gente bajo aquella cultura, hermanos, va a ser la que los va a juzgar delante de Dios. ¿Sí se entiende, hermana Olga? Entonces, yo ahí le pido que me ayude a anotarlo ahí para los hermanos. Ok. Entonces, hermanas y hermanos, es importante que entendamos, porque mire, la gente se confunde. La gente se confunde cuando le hablas, mire, como no logra entender, hermanos, que Dios es uno solo y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia. Entonces, cuando vamos a estudiar, hermanos, algunos puntos o algunos temas, se confunden. Entonces, mire, veamos lo siguiente. Aquí estamos hablando de la ley de la conciencia, la que el Señor dejó para toda la humanidad antes de que viniera la ley mosaica. Pero la ley mosaica, hermanos, era exclusivamente para el pueblo de Israel. Éxodo 31:18. Y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, es la ley que fue escrita en tablas de piedra específicamente para el pueblo de Israel, y eran leyes externas. Por ejemplo, 6 días trabajarás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No matarás, no sembrar 2 clases de semilla en el mismo campo, etcétera. Son leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Y eso es importante subrayarlo, ponerle negritas. Era para el pueblo de Israel. Éxodo 29 y verso 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, le dice el Señor. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, le dice ahí al pueblo de Israel, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No le está hablando a la humanidad, le está hablando al pueblo de Israel. Entonces, algunas leyes no pasaron hasta nuestros días. Algunas leyes no pasaron hasta ese tiempo. Por ejemplo, la mezcla de hilos en la ropa, guardar el sábado literalmente, porque
guardar el sábado tiene un significado espiritual para la iglesia hoy, pero no un significado literal. La mujer no debe vestir ropa de hombre. Ese tiene un significado también, es una figura para el tiempo de hoy. El hombre no vestirá ropa de mujer. Son leyes que no pasaron hasta nuestros días. Mire, acá está Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. No está diciendo, este texto no es aplicable al tiempo de hoy, porque en aquel tiempo se usaban túnicas, todos usaban túnicas, pero habían túnicas que eran para mujeres y túnicas para hombres. Y en realidad lo que estaba tratando aquí de normar el Señor era que estaba prohibido que hubiese como el coqueteo con el homosexualismo. Que el pueblo de Israel, hermanos, no cayera no recuerdo la palabra, cuando un hombre se viste de mujer o una mujer se viste de hombre, ¿verdad? Y no necesariamente es homosexual, sino que le gusta transvestismo. Pero ahí se comienza pues el camino hacia la homosexualidad, que eso es lo que el Señor quería normar. Sin embargo, hermanos, los sacrificios literales no pasan hasta nuestro tiempo, porque representan a Jesucristo. No podemos hoy matar en las iglesias un cordero por cada hermano. Esos sacrificios literales se terminaron. Las leyes acerca de los leprosos, las leyes acerca de los muertos, etcétera. Lo que dice Levíticos capítulo 1 y Levíticos capítulo 2. Entonces, hay leyes del Padre que quedaron en el Antiguo Testamento, que no pasaron a nuestro tiempo. Y esto es importante que lo entendamos. Miren, número 2, la ley del Hijo. Y aquí, hermanos, vamos a entrar en un punto interesantísimo. Yo quiero decirles nada más, hermano, que la revelación de la palabra de Dios, teológicamente hablando y bíblicamente hablando, la revelación es progresiva. Desde el principio de la creación hasta nuestros tiempos, la revelación de la palabra ha venido siendo progresiva. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, veamos lo que dice el Hijo. La ley del Hijo. Esta es una nueva época. Y aquí, hermanos, finaliza el tiempo de la ley mosaica y de los profetas. Porque Jesucristo mismo abolió la ley mosaica con su muerte, porque nadie la había cumplido. El apóstol Pedro dijo: hermanos, por favor, no nos engañemos a nosotros mismos. No hemos podido cumplir con la ley, ni nosotros, ni nuestros padres. El único que pudo cumplirla fue Jesucristo. Entonces, Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Póngale atención a lo que dice Lucas 16:16. La ley, oiga bien, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Hasta dónde llegaba la ley y los profetas? Hasta Juan. De ahí para acá
llegó el reino de Dios y comenzó a anunciarlo Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Solo los que se esfuerzan entran en él. Efesios 2:15 dice, aboliendo, hablando de Jesucristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, hermanas y hermanos, ahora hay un solo pueblo, un pueblo que está conformado por todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y aquí entran todos aquellos que han recibido a Jesucristo. Porque la Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Fíjese lo que le voy a decir ahorita. Jesucristo vino a marcar una nueva era, un periodo de gracia. Ahora no somos salvos por las obras de la ley, sino somos salvos por la gracia, por la fe, porque la palabra del Señor, que es viva y eficaz, hermanos, nos enseña que ya no somos salvos por medio de las obras de la ley, sino somos salvos por la gracia, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mire, voy a aplicarlo de otra manera acá. Mateo 5:21. Habéis oído que se dijo a los antepasados, dice el Señor Jesucristo hablando, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Le está diciendo, habéis oído que se dijo a los antepasados. Ahí está haciendo alusión a la ley de Moisés. No matarás. Pero mire cómo dice luego Mateo 5:22. Pero yo os digo, ¿con qué autoridad Jesucristo dice? ¿Habéis oído lo que dice la ley mosaica? Pero yo, el nuevo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Y quiero que usted vea cómo va avanzando el castigo. El que diga, el que se enoje, solamente que se enoje contra su hermano, va a ir a la corte, culpable. Y el que le diga raca, va a ir delante de la Corte Suprema. Pero si le dice idiota, ese es un candidato al infierno de fuego. Entonces, hermanos, la ley solamente decía, no matarás, pero en la ley del Hijo dice, las intenciones cuentan también. No te doy un golpe porque soy cristiano, pero tengo unas ganas de agarrarte a golpe. Estúpido, le dice, hermano. Y esa persona dice, y no he pecado. Pero de acuerdo a la ley del Hijo, ya pecó. Hay que pedir perdón.
hay que reconocer su pecado. Hay un cambio de ley. Y cuando se cambia el sacerdote, que es Jesucristo ahora, el nuevo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, ya no de acuerdo al orden levítico. Los que están bajo ese sacerdocio levítico, los que todavía guardan la ley, guardan el sábado, guardan todas esas cosas, deberían todavía circuncidarse. El apóstol Pablo dijo fuertemente unas palabras: ojalá y se mutilasen, dice. Pero mire, hermano, hermana, la Biblia nos dice que cambiado el sacerdocio, necesariamente debe haber un cambio de ley. Entonces, sigue diciendo, en este momento, el Señor estaba modificando parte de la ley mosaica para aplicarla en esta nueva época, para hacer el cambio de ley. Hay textos que vamos a leer ahora donde se ve claramente que cuando Jesús dijo, pero yo os digo, cuando Jesús dice eso, pero yo os digo, Él está estableciendo nuevas leyes. Está estableciendo, hermanos, cómo va a ser ahora en el cambio de ley. Mateo 5:27. Comenzamos. ¿Habéis oído que se dijo? ¿Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Y esto está fuerte, hermano. Mateo 5:28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, el que mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, hermano, perdón, pero ¿cuántas veces no habremos hecho o hemos cometido el pecado de adulterio? Pero cuando encontramos a una pareja, ¿verdad?, que no son casados, cuando encontramos a una persona que está con otra pareja, lo señalamos, lo juzgamos y, si es posible, los condenamos. Pero el Señor dijo, pero si tú también miras a una mujer y no solamente le miras los ojos, el cabello, le miras por atrás, le miras de todas las maneras posibles, estás deseando la mujer de tu prójimo, codiciando la mujer de tu hermano. Y dice la Biblia, todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Ese es el cambio de ley, hermano. Hay un cambio de ley. Por lo tanto, tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que ir a sus plantas, decirle, Señor, yo he pecado. He señalado a la mujer de fulano de tal porque anda con perengano. He señalado a fulano de tal porque anda con dos mujeres. He señalado, pero yo cuando veo que pasa la vecina, o pasa la hermana, o pasa fulano de tal, fulana de tal, porque no solamente son hombres los que pecan, también hay mujeres que miran y codician. Entonces, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Ahí va otra, ¿no? Mateo 5:33. También habéis oído que se dijo a los antepasados en la ley mosaica, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo,
Aquí hay un cambio, le dice el Señor. No juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y dice otras cosas, pues. Entonces, no jures. No jures. No jures por tu vida. No puedes jurar por ella. No puedes cambiar ni siquiera un cabello de tu cabeza. No puedes añadir a tu estatura un codo. No puedes jurar por otras cosas. No tienes el poder para hacer valer el juramento. Entonces Mateo 5, verso 38 dice: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, le dice el Señor, Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No te pongas a pelear con el que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahí está, dame la otra. En el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, era ojo por ojo. Tú hablas de mí, yo hablo de ti. Tú me dices el 10 de mayo, yo te digo el 30. Tú me dices algo, tú andas hablando mal de mí, yo digo botellita de Jerez. Pero eso decía en el Antiguo Testamento. Pero en realidad, ¿qué quería decir eso? Es que el Señor, por medio de Moisés, lo que quería es que el castigo para el que había sacado el ojo a alguien no fuera exageradamente. Entonces decía, el ojo, si le sacó el ojo, que le saquen el ojo también al culpable. Si le tumbó un diente, que también le quiten un diente. Pero no, que no rebase el límite, porque exageraban a veces el castigo. Pero el Señor le dice, no es de esa manera. En el cambio de ley, ama a tu enemigo, perdona al que te ofende, bendice al que te maldice, ayuda al que necesita, aunque no lo merezca. Entonces, hermanas, hermanos, miren, ahí va otro, déjenme leer esta. Mateo 5:43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, cambio de ley, amad a vuestros enemigos. No, Señor, amad a vuestros enemigos. Hermanos, hay gente que sigue estando en la antigua ley, a pesar de que son cristianos evangélicos. Siguen odiando a sus enemigos. Pero la mejor arma contra un enemigo es orar por ellos, amar a los enemigos y orar por los que os persiguen, dijo el Señor. Entonces, hermanos y hermanas, estamos en un cambio de ley, porque hemos recibido a Jesucristo, que es el sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Estamos en un periodo de gracia, de misericordia. Hemos sido enviados para predicar un mensaje de paz, un mensaje de justicia, un mensaje de amor. No de ojo por ojo, diente por diente. No de juzgar al que ha pecado contra Dios. Hay un cambio de ley. Sal del antiguo pacto y recibe a Cristo en tu corazón. Mañana vamos a hablar, hermanos, de algunas cosas que son interesantes y que tienen que ver, amados hermanos, con la ley, con el cambio de ley. Porque, hermanas y hermanos, hay cosas que nosotros estamos
tal vez practicando, o algunos hermanos, y que no se han dado cuenta que estamos en un tiempo diferente. Imagínense que la iglesia primitiva habían recibido a Cristo en su corazón los hermanos gentiles. Y habían hermanos judíos que iban a decirle: está bien que hayan recibido a Jesucristo en su corazón, qué bueno, le felicitamos, pero tienen que guardar la ley, tienen que guardar el sábado y deben también circuncidarse. De lo contrario, están perdidos, siguen perdidos. Hermanos, iban a confundir a la gente. Legalistas, impíos, que no habían entendido el mensaje de Dios. El mensaje del Señor es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, el mensaje del Evangelio es poderoso en sí mismo. El mensaje del Evangelio no tiene por qué ser mezclado con el judaísmo, aunque desciende de allá. Aunque de los judíos vino el mensaje de salvación. Quiero orar que el Señor le traiga revelación a su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche vengo, Señor, en el poder y en la autoridad que tú nos has dado para pedirte, Señor, que reprendas todo nubarrón que esté, Señor, impidiendo que llegue la revelación y la sabiduría sobre la vida de nuestros hermanos y hermanas. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te suplico, Dios eterno, que venga de parte tuya revelación sobre cada hermana, sobre cada hermano, que reprendas todo legalismo, que podamos comprender, Señor, que estamos en un tiempo donde el sacerdocio de Jesucristo y el sacerdocio de cada hermano es un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, que el sacerdocio levítico ha quedado obsoleto en el nombre de Jesús, porque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a saludar a algunas personas. Amén, amén, amén. Veamos. Ahí tenemos a la hermana Elizabeth Romero. Hermana Elizabeth, Dios me la bendiga. Saludos hasta México. Que el Señor me la guarde, que el Señor me la cuide y que le siga bendiciendo abundantemente. Aquí dice, pide oración. Léelo, por favor. Que pide oración por la Ciudad Fuerte. de México porque va a haber una marcha, dice, de los homosexuales. Fuerte, mija, por favor. Que pide oración por la Ciudad de México Ajá. porque va a haber una marcha de los homosexuales. Ok, en el nombre de Jesús, hermana, que el Señor cubra con su poder la Ciudad de México, los 32 estados de nuestro país sean cubiertos con la sangre de Cristo y que todo espíritu de homosexualidad sea reprendido de los aires de México en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos, seguimos saludando a algunos hermanos. Águila Azul dice aquí. Águila Azul, Dios le bendiga. Pues dice que es el hermano Julio César. Es Julio César, ¿eres Julio? Dice Águila Azul. Julio. Soy el hermano Julio César. A ver, ¿dónde está Águila? Bueno, entonces no eres Águila Azul, eres del Águila Negra. Dios te bendiga, Julio. ¿Y eso qué te pasó? Amén. ¿Seguimos? Y otro hermano que aparece ahí como Carlos López, Dios le bendiga, saludos, bendiciones. Pregunta, Claro, él pregunta, bueno, no
no sé qué significa esa pregunta, ¿verdad? Pero está en signo de interrogación. ¿Cuadridimensión? Bueno, tendríamos que tener una buena charla sobre eso, pero si usted quiere saber, hermano, le invito a que busque la predicación de ayer, que le titulamos Cambio de Ley, el cambio de ley, y le pusimos cuadridimensión. Ahí explicamos ese concepto o esa, pues no doctrina, sino que es una enseñanza, porque la triunidad o la Trinidad, ¿verdad? Aunque no está en la palabra de Dios como tal, hermanos, sí existe, está ahí. El Padre dice que habló desde los cielos y el Espíritu Santo vino y se posó en el hombro de Jesucristo, y Jesucristo estaba siendo bautizado. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son una misma esencia. Amén. Igual en la cuadridimensión, es la misma esencia. Ok, nada más, no hay otro hermano, otra hermana. Yo veo aquí que hay 3,000 hermanos. Amén. Dice el hermano Julio que es el teléfono de su trabajo. Ok. Ok, hermano, Dios te bendiga. Saludos entonces, hermano Julio. Y ya te estamos extrañando, Julio. Te voy a tener que ir a buscar por la oreja. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, a todos. Que Dios me los guarde, que pasen muy buenas noches y que mañana nos veamos aquí a las 8:10, 8:15 tal vez de la noche. Que pasen buenas noches. Bendiciones.